que es A Corazón Abierto con Pablo Olivares. Así que bueno, vamos a iniciar. Pablito, coméntanos, me comentabas ahorita que estás en Argentina, no estás en Estados Unidos. ¿Qué haces por Argentina estos días? Ensayando, estamos con una gira extensa por Ecuador y hace un par de días ya llegué a la Argentina y bueno, nada, Me, com- eh, me comentabas que estás en Mar del Plata. en Mar del Plata, sí, sí, porque los músicos que tocan conmigo son de Mar del Plata y la sala de ensayo está en Mar del Plata, así que bueno, aquí estamos disfrutando. Wow, qué privilegio. Y así como Pablo lo acaba de anunciar, ya se han anunciado fechas. En los próximos días Pablo va a estar viajando por Ecuador. Coméntanos un poquito, Pablo, cómo ha iniciado todo esto, cómo van las fechas, cómo va preparándose todo. Bueno, la verdad es que ya deseábamos emprender giras. eh, Desde el año pasado, pero bueno, con temas de logística y de la banda, tengo músicos que tocan con otros músicos, entonces era un poco difícil de coordinar. Por ejemplo, el baterista que toca conmigo toca también con Petra y Petra tenía unas giras el año pasado extensas, entonces bueno, ahí se pudo comenzar a coordinar algo para este año y bueno, y aquí estamos con 4 fechas en Ecuador y el año que viene ya tenemos varias fechas programadas en Argentina. Así que Claro, bueno, y felices del regreso. felices del regreso de Pablo, es lo que estábamos diciendo hace mucho tiempo. ¿Y Pablo cuándo regresa al ruedo? Sí, bueno, es una cuestión, lo mismo ha pasado con Rescate o con Kiosco, con varias bandas que por, por los últimos años no hemos estado muy en la palestra de salir a tocar o como Rojo. Esto empezó de vuelta hace un par de años nomás, que es que ha habido la música es como cíclica, es como que en un momento está más digamos, de moda un estilo musical que otros, entonces es como que ahí nos quedamos guardados, los rockeros quedamos como un poquito guardados un par de años porque estaba todo el trap y el hip hop y toda la música urbana y los únicos que mantienen más o menos, los que pueden mantener más o menos la gira son los que hacen alabanza y adoración, pero los que hacíamos específicamente rock es como que habíamos quedado un poquito relegados. Y Claro. ahora es cíclico, es como que volvió y estamos todos nuevamente haciendo giras y conciertos. Y claro, y nosotros, bueno, yo sé que lo que comentas es algo importante, pero es algo que Dios también pone, ¿no? Es como que, oye, hijo, quizás has estado fuera de los escenarios y todo lo que has podido pasar, que quizás no lo comentas porque eso está entre las cuatro paredes, pero hay un propósito mayor, ¿no? Yo cuando veía las fechas, cuando anunciabas Manta y empezabas a anunciar las fechas ahí en Ecuador, yo decía, algo Dios está haciendo en Ecuador. ¿Y por qué no? También oramos para traerlo a Perú, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, eso es lo que Amén. estamos orando. Estamos orando y creo que también tu corazón, Pablo, hablábamos hace un ratito, ¿no? Hace 7 años que no vienes a Perú. Sí, sí, mucho Entonces, tiempo, mucho tiempo. Sí, sería bien, hermoso, sería hermoso. La verdad es que, la verdad es que para el año que viene las posibilidades son grandes y siempre estamos esperando una invitación. Obviamente que la gente, cuando me escribe, me suelen escribir y los chicos que no saben y te ponen y te dicen, ay, ¿por qué no venís a Colombia? ¿Y por qué no venís a Venezuela? ¿Y por qué no venís a diferentes países, ¿no? Inclusive claro, España, giras por Estados Unidos. Y nosotros le explicamos que dependemos de las invitaciones. Si fuera por nosotros iríamos a todos a todo lados. lado. Pero dependemos de un equipo de producción, dependemos de invitaciones para coordinar las fechas, entonces es un poquito más complicado que solamente el deseo. Claro, Pero va mucho bueno, más allá. es como dijiste vos, Dios tiene un propósito y cuando es el momento justo se da y ahí estaremos. Es el momento. Y bueno, estamos hablando un poquito acerca de los viejos tiempos. La última vez que Pablo estuvo aquí en Arequipa fue en el 2018. Yo recuerdo la fecha exacta, 1 de diciembre 2018, Colegio Internacional Pablo, predicando charla para padres y cerró con poema de salvación. Y Pablo decía, y no recuerdo, estaba haciendo un poquito de memoria. Sí, sí, sí. No, me acuerdo de haber estado, lo que pasa es que no recuerdo el momento, ¿no? Porque Claro. se repite tantas veces en mi vida los eventos que entonces se me mezclan las cosas a mí. Pero sí, sí, sí recuerdo que la pasamos muy bien en Perú. Fue hermosísimo. Y la anterior vez que hiciste concierto, en plena flor de, bueno, yo era adolescente, te cuento, fue en el 2009, 13 de junio del 2009.
Yo era un pibe, Wow, tenía 12 años y yo estaba wow, saltando en la cornisa, Soledad, la historia de un carpintero, estaba saltando, justo hacía memoria y decía, Dios, ¿cómo no había celulares tan con buena cámara en esos tiempos, ¿no? Para claro. hacer un review de todo. Y en Sí, ese sí, sí. tiempo, recuerdo, Pablo, justo hablaba, tengo algunos amigos que estuvieron también en ese concierto que fue en el Coliseo de Arequipa. Había muchas personas que se acercaron después del concierto y me comentaban, y esto quería comentártelo también en la entrevista, que oraste por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque venían con una carga, estaban así medio afligidos, se aprovecharon un desliz al terminar el concierto y me dijeron, ¿sabes qué? Pablo oró por mí y Dios hizo el milagro en el momento. No sé qué es lo que estaban pasando en ese tiempo, pero me Me, dijeron, Dios respondió así, de esa manera. Y me, me encantó porque dijeron, le íbamos a dar un beso a Pablo, pero Lore estaba ahí, así que nos fuimos porque su esposa se iba a molestar. es mi esposa y es mi manager, entonces es brava. Es bravísimo, yo imagino, Hay que ya tener está. cuidado, es bravísima. Yo imagino, ya estaba mirándolos con unos ojos que, cuidado. Sí, Bueno, Pablo, ya entrando un poquito más, mientras ya hemos roto un poco el hielo, eh, una etapa muy importante de tu vida fue el fallecimiento de tu padre, ¿no? Yo te escuchaba en muchas entrevistas, cuando estabas en testimonios también, que te costó mucho ese tiempo. Te alejaste de los escenarios, marcó un antes y un después también en tu vida espiritual. Cuéntanos un poquito sí. más para que las personas que nos están escuchando entiendan un poco el contexto de lo que estamos compartiendo. Sí, realmente fue la misma fecha que estaba saliendo la película Poema de Salvación y mi papá se enfermó gravemente. Este, y bueno, eh, a pesar de todos nuestros intentos de superar de su partida, se me hizo muy complicado el duelo. Y me llevó un tiempo el duelo de la partida de papá. Eh, Fue un transitar con Dios muy intenso y muy profundo, de replanteos importantes, inclusive hasta con el ministerio. Yo sentía como que eh, tenía que parar un poco. Veníamos tocando y tocando y tocando y nunca me imaginé que me iba a pasar eso, que en menos de 3 meses mi papá, o sea, desde el día que le dijeron que estaba enfermo a cuando murió duró solo 3 meses. Su Wow. enfermedad fue rapidísima. Entonces, fue muy doloroso, pero a la misma vez un gran crecimiento personal con respecto también a mis hijos, a mi familia, a lo que tenía que cambiar en mí, a la transformación personal que tenía que haber en mí, espiritual, eh, cuál era la búsqueda, cuál era el objetivo, por qué se hacen las cosas muchas veces. A veces uno piensa que está haciendo las cosas de Dios y en realidad está interpretando algo, está haciendo su voluntad creyendo que es la voluntad de Dios y, y no es por ahí. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de lugares donde te pone la vida te hacen replantear muchas cosas y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Estuve un par de años también guardado, sin tocar. En esa época yo tenía una empresa de guitarras, empecé a fabricar guitarras. Baloy, Sí, y te recuerdo. entonces ahí hubo un parate obligado que yo mismo me planteé. Y había salido un disco que era un disco que reflejaba un poco toda esa tristeza, porque habíamos tenido una charla con mi mujer y ella me decía, no, pero es un disco muy triste y ¿estás seguro que querés lanzar un disco así? Y yo dije, si Dios me puso en este lugar, en este momento de tanta tristeza, no es para que yo lo esconda, es para que yo comparta también la tristeza, así como se comparte la alegría y como se Así es. comparte la energía que tiene también otros discos míos de rock. Yo sentía que este disco no tenía absolutamente nada que ver con lo que venía tocando ni lo que venía haciendo. Era un disco bisagra, era un disco totalmente diferente. Claro. Entonces, si te conocieran, cada una de esas canciones tiene algo que ver con esa etapa de, de- de pensamiento, de consternación, de análisis.
y de crecimiento. Mencionas algo importante, Pablo, ¿no? Porque es como que salías totalmente del molde, ¿no? Rock siempre, y tocó algo, ¿no? O sea, tuvo que marcar algo en tu vida para que digas, y incluso lo que me decías, ¿no? Lore también te dijo, oye, Pablo, es triste, ¿estás seguro, no? ¿Estás seguro que quieres lanzar esto? Pero yo recuerdo unas palabras clave que tú mencionaste en una entrevista, ¿no? Es que te dijo, tu papá te retó cuando estaba en VA y te dijo, no, oye, Pablo, ¿cómo me gustaría que cantes un ritmo que me gusta a mí, ¿cierto? Y que fue un Sí, poco más así, más tranquilo, dejar un poco al lado del rock. Y creo que qué mejor honra, qué mejor honra fue, ¿no? Poder sacar el álbum Si Te Conocieran. Hay canciones hermosas. Yo cuando te cuento algo más personal, cuando tengo mis tiempos con Dios, empiezo a cantar. Si te conocieran, si te conocieran, no se irían así. Y empieza diciendo, ¿no? Si te sí, aceptaran, yo sería tan feliz. Y empiezo a sí, hablar, ¿no? Porque en esta vida recibimos traiciones, pasamos muchas cosas que Dios nos enseña. sí. Y ese álbum es un abrazo al corazón. Te cuento que es un abrazo al corazón porque es lo mismo que tú comentabas, tú pasaste ese tiempo fuera de los escenarios, pero Dios seguía siendo el propósito. ¿Por qué? Porque Claro que tú sí. sabías que esas alabanzas te estaban tocando el corazón, ¿no? Y yo quiero cerrar esa parte con qué honra que pudiste sacarlo ese álbum, porque realmente es algo muy hermoso poder compartir si te conocieran. Gracias. Gracias, gracias. Sí, es un disco hermoso. No es, quizás no es uno de esos discos que yo suelo tocar mucho en los conciertos. O sea, no hacemos muchas canciones de ese disco, hacemos 2 canciones, Uh -huh. pero es un disco que me llena de alegría y de regocijo. Y cuando lo escucho, sí, quizás me mueve cosas. Es un poquito difícil de cantar porque hay una canción que le dediqué a mi papá. Bueno, hay varias que le dediqué a mi papá. Y sí es cierto lo que vos estabas contando, que mi papá siempre me decía, ojalá algún día me gustan las canciones de rock que haces, hijo, pero ojalá un día te escuchara cantar otras canciones que vos podés cantar que son tan lindas de alabanza. Y bueno, toda esa situación de su enfermedad me llevó a escribir ese disco. Pero sí, lo llevo en el corazón y es un disco muy importante para mí. Claro. Fue, o sea, al final le cumpliste el anhelo, el deseo de tu corazón a tu papi, ¿no? Y qué hermoso, porque Sí, eso es la mejor honra que podemos hacer. Te decía, Pablo, deja un rato el rock, te decía, y hace un poco más de worship. sí, 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 sí. Bueno, es un pasaje hermoso y así como Pablo está abriendo un poco su corazón, porque hablar sobre esto es hablar sobre una temporada donde Dios realmente trabajó con él, ¿no? Y así, si tú me Sí, estás escuchando, personas que nos están escuchando y pueden pasar algo muy similar, algo que Pablo mencionó es algo importante, ¿no? A veces es necesario parar, dejar las cosas que estás haciendo, no que dejes de trabajar, pero parar un rato en lo que estás haciendo y escuchar la voz de Dios. A veces podemos decir, conozco a Dios, pero Dios tiene algo para mostrarnos y enseñarnos cada día, ¿no? Entonces Pablo decía eso, ¿no? Era necesario que deje un ratito de lado lo que habíamos hablado hasta este momento y que Dios empiece a hablar y a tratar nuevamente en mi corazón. Qué hermoso amén. eso, qué hermoso. Sí, Pablo, cuéntanos un poquito sobre tu testimonio. Hay personas que quizás sí saben, pero hay otras personas que no saben. Así, un resumen increíble, pero la verdad que tu testimonio es poderoso. bueno, nací en un hogar cristiano eh, de mis abuelos. Mis abuelos ya eran cristianos, familia de cuarta generación. Y en mi infancia eh, me perdí eh, entre el deseo mío de realizar cosas que no iban de la mano de Dios. Eh, no sé si era porque yo me juntaba con malos amigos, sino que era más que nada porque yo tenía un conflicto de, de quién era Dios. Tenía esa idea de que en la iglesia me habían enseñado o me habían mostrado, cuando era niño, me habían mostrado un Dios de los no, y yo quería todo que sí, y entonces era no, porque a Dios no le gusta esto, porque esta otra cosa no se puede hacer porque Dios no lo permite. Y entonces mis amigos podían hacer de todo, pero yo que iba a la iglesia no podía hacer nada, me tenía que portar de una manera especial, tenía que hablar de una manera especial. Entonces me frustraba y estaba tan frustrado eh, que me volví contra mis padres, porque mis padres tenían problemas entre ellos y no se llevaban bien. Entonces empecé a perder esa imagen de Dios en mi casa,
de respeto, porque ellos no se llevaban bien. Entonces, lo primero que sucedió fue que se cayó esa imagen que uno ve de Dios, la ve primero con sus padres. Y cuando uno pierde el respeto por sus padres, inmediatamente se pierde el respeto por Dios. Entonces ahí me alejé, en mi adolescencia me alejé en búsqueda de mis sueños personales y, y me puse a hacer música. Yo cantaba en el coro del colegio, pero Mirá. obviamente, sí, obviamente me gustaba mucho y lo hacía bien. Y ahí me puse de adolescente a hacer música en mi barrio, a participar de eventos, a tocar, a armar una banda. Y esa banda, con el tiempo, tuvimos la suerte de poder tocar mucho y de conseguir un contrato discográfico y empezar a viajar y hacer un poco de un suceso de esos primeros discos y en la vorágine de tocar y de estar en el rock, totalmente alejado de Dios por muchos años, estaba en una gira por México y en esa gira por México fuimos secuestrados por una banda que nos engañaron ahí y nos, nos llevaron con ellos, nos tuvieron varias horas secuestrados y, y bueno, y ahí Dios cambió mi vida porque hacía años que no tenía ninguna conexión con Dios y de repente el secuestrador me pregunta, ¿crees en Dios? Yo digo, este tipo me está preguntando a mí si yo creo en Dios, yo no tengo nada que ver con Dios. Imagínate un rockero, pelo largo, mis Tatuado. tatuajes, mis aros, mis cadenas. Y estoy en el medio de una situación difícil de la vida, de que no sé si este tipo me va a matar o qué, y me pregunta si creo en Dios. Y sabés que de adentro mío me salió decir sí, y cuando dije sí, me dijo, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Wow. Y bueno, horas más tarde nos liberaron, nosotros de ahí llegamos al hotel y recuerdo que lo primero que me pasó fue caer en el baño del hotel, en el baño de la habitación que teníamos en el hotel y me puse a orar. Hacía años y años que no oraba y le pedí a Dios perdón y le dije, Señor, no sé qué fue lo que pasó esta noche, pero vos me salvaste y acá hay algo está pasando. No entiendo qué es lo que está pasando, pero no puedo seguir con la vida que estoy llevando y necesito que me expliques qué es lo que está pasando. Y hice todo mal y me gustó hacer lo que hice, pero esto que me haya salvado la vida, no lo puedo entender. Y ese día me entregué a Cristo, me separé de la banda, me volví a la Argentina, eh, y ahí empezó un nuevo camino de Pablo Olivares, un Pablo Olivares totalmente diferente, un Pablo Olivares que obviamente tuve mis luchas y tuve mis dificultades, porque obviamente que ahora sí tenía que reencontrarme con Dios y conocer a ese Dios y decir, bueno, quiero conocer a Dios, pero no el que conocí cuando era chiquito, que era el Dios de los no, sino el Dios de los sí, el Dios amoroso, el Dios Padre, ¿no? Que todo ve y que está con nosotros en cada momento. Y me di cuenta que hasta en los momentos difíciles y en los momentos que yo había estado alejado de Dios, Dios estaba conmigo. Así que bueno, en ese proceso de transformación es que me entregué a Cristo y empezó el ministerio de la música nuevamente. Muchos años después, estuve como 2 o 3 años para volver a cantar, porque yo pensaba, yo no tengo que cantar más. O sea, yo iba a la iglesia y la gente me decía, pero cante, hermano. Y yo decía, no, no, no puedo cantar más. Yo le fallé a Dios, yo no tengo que cantar. Pero bueno, de a poquito empecé a entender con los pastores que tenía que volver a cantar. Ahora sí, alabanzas. Y así fue como comencé a cantar de vuelta y cómo comenzó el ministerio ¿no? Wow. Ese, Ese es su poderoso testimonio, Pablo, así resumido en 5 minutos. sí, Bueno, un buen sí, resumen. las personas que nos están escuchando han entendido la esencia de lo que Pablo nos ha contado, como Dios, hasta la última, o sea, le dio la última oportunidad en el último momento, porque si no, bueno, lo que hubiera sido, ¿no? Pero ese es Dios, o sea, nunca, nunca te dejó desamparado hasta el final y te hizo la pregunta clave de la persona menos esperada. ¿Crees en Dios, Pablo?
Y del fondo del corazón salió, sí creo. Bueno, eso hace Dios, eso hizo Dios con la vida de Pablo. Pero hay una frase controversial de Pablo que dice, bueno, mi testimonio no vale nada porque ustedes mismos tienen que crear su propio testimonio con Dios. Coméntanos un poquito eso, porque ahorita acabamos de escuchar tu testimonio, pero Sí, es tal cual. sí, Miguel, vos sabés que viajando por el mundo, llevando el testimonio y compartiendo con los jóvenes, me daba cuenta de que yo terminaba de contar mi testimonio y, Está saliendo la cámara. y la gente se emocionaba y la gente, nada, salían felices, pero se llevaban un poquito de algo de mi vida y de mi experiencia personal. Y eso te dura 2, 3 días, una semana, recordar, bueno, lo que le pasó a este muchacho, Pablo Olivares, lo que le pasó. Pero eso se diluye y se pierde. Lo Ujú. que Dios quiere es que cada uno de nosotros tengamos un testimonio con Él, Así que es. tengamos un encuentro personal con Él, que tengamos una entrega con Él. Y eso es lo que yo quiero que los jóvenes vean cuando escuchan mi testimonio. Que siempre Dios nos está buscando, no importa cómo. Mirá, cuando yo era niño, mis padres decían, en esos antros Dios no está. O con esos chicos que vos te juntás a jugar a la pelota y hablan palabrotas, Dios no está. Y Dios me demostró que Dios sí está, Dios Así es. siempre está, hasta en los lugares más oscuros y menos pensados, Dios está porque nos ama con locura. Y así como un Padre nuestro terrenal estaría para cuidarnos en cualquier lugar, Dios siempre está. Y lo mismo con la experiencia personal. Dios quiere que tengamos una experiencia con Él. Dios está buscándonos. Dios está constantemente esperando la oportunidad de que abramos los ojos y nos demos cuenta de cuánto nos ama, de cuánto anhela Él formar parte de nuestra vida y cambiarnos y transformarnos y darnos más y vernos mejor. Entonces, eso es lo que yo espero para los jóvenes, que el testimonio mío les sirva para buscarse ellos en Cristo, en ese camino, en esa experiencia personal. Y ese es mi deseo. Wow, qué buenas palabras que comparte Pablo, porque eso es cierto, o sea, ¿cómo realmente conocemos a Dios, no? O sea, nosotros podríamos vivir de testimonios que hizo con XY persona, pero Dios dice, oye, pero yo quiero tener un propio testimonio contigo, o sea, porque tú también eres mi hijo y yo tengo un propósito con vos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos reta siempre. Me encantó porque eso lo vi en varias entrevistas, las frases de Pablo, es como que mi testimonio es poderoso, pero eso lo hizo conmigo. Tú tienes que buscar Claro, algo que Dios lo haga contigo directamente. Así claro que que sí. esa es una palabra muy poderosa, así que ya sabes, así como nos está compartiendo ahora Pablo a corazón abierto, conócelo a Dios. Vas a ver que está presente en absolutamente todo. Y cuando lo conozcas vas a decir, wow, este es mi propio testimonio de lo que Dios está haciendo. Pablo, y entrando un Amén. poquito más al clímax de la entrevista y entrando un poquito más al el tema musical, hay una canción que tocó mucho mi corazón que es Sordo, Ciego y Mudo, que se basa en Apocalipsis 3:17, ¿no? Y es un pasaje bastante duro el de la palabra, pero ¿cómo nació Sordo, Ciego y Mudo? Porque empieza la letra, ¿no? Si estoy sufriendo de solo pensar que no estás en mí, es como que dices, Dios, no te encuentro. Cuéntanos, porque al final hay un desenlace en la canción, es como una historia bien narrada, pero coméntanos tú sobre Sordo, Ciego y Mudo. Y Sordo, Ciego y Desnudo, perdón. tengo varias canciones que tienen que ver con la experiencia de los discípulos con Jesús. Eh, y en esas experiencias es donde me siento reflejado. O sea, constantemente cuando la gente me pregunta, ¿y cómo salió esta canción? ¿Y cómo fue que...? Es eso que no me puedo olvidar de que aprendí de niño, cuando mi mamá se dedicaba horas todas las noches antes de que nos fuéramos a dormir y nos leía un versículo de la Biblia o una historia bíblica. Entonces, para mí ese momento era fundamental. Yo quería que llegara el momento de irme a dormir para que mi mamá, porque no, como no me quería dormir, el problema mío era que yo no quería dormir. No Entonces sabía. mi argumento era, bueno, mamá, me acosté a dormir, que me obligaba a irme a dormir, me acosté a dormir, pero venía a leerme las historias bíblicas. Entonces mi mamá venía con unos libros bíblicos que tenían dibujitos y me iba narrando ella las historias bíblicas. Entonces, todas estas canciones tienen que ver con eso, tienen que ver con esa experiencia que adentro mío yo me imaginaba y soñaba. ¿Cómo sería todo esto que me está contando mi mamá? Este proceso de los discípulos de decirle, de que Jesús le dice, ¿me amás? Y él le contesta, si sabés que te quiero.
pero Jesús estaba esperando que él le contestara, te amo, yo también te Claro. amo. Entonces, yo eso lo traspolaba a mi vida personal. ¿A cuántas veces Dios está esperando de nosotros una respuesta y estamos nosotros en esa tibiedad, ¿no? En eso de ser tibios, en eso de que no terminamos de ser ni de un lado ni del otro? Y bueno, fue una de esas letras que salió toda de golpe, salió de repente esa canción. Wow. Eh, y bueno, y el remate es un remate, o sea, la canción termina diciendo sí, quiero decir que te amo, es como si lo estuviera contestando yo. Soy yo el Claro. que le estoy contestando a Dios, sí, quiero decirte que te amo. Eh, pero, pero en eso es una experiencia personal nuevamente, es tiempo con Jesús, es tiempo con la palabra, eh, es, es estar buscando interpelarme a mí mismo como ser humano y en mis necesidades y, y bueno, y ahí van saliendo las canciones. Wow. Qué hermoso tenerlo de primera mano, cómo nació y así experiencias que Dios te va dando también, Pablo. El último álbum que lanzaste oficialmente, aparte de los conciertos en vivo que también se tienen en Spotify y en las diferentes plataformas musicales, fue en La Red, Sí. que hay canciones muy profundas, ¿no? Me amaste así, es una canción que me toca muchísimo. Pero cuéntanos un poquito, ¿no? Para que la gente también, ya para entrar en la fase final de la entrevista, ¿qué pasó con La Red 2.0, la segunda parte? Porque todos se quedaron como que, ¿y dónde está la segunda parte? Y ahí estamos yo después grabé otro disco, grabé otro disco con los ex músicos de Halógena, Halógeno. que era un disco más rockero, pero obviamente con letra cristiana. Ujú. Y entonces quedó el proyecto de En la Red, la segunda parte de En la Red, que no se va a llamar así, no se va a llamar En la Red segunda parte, va a tener otro título, pero sí es la continuación, que lo estamos grabando este año. Wow, Entonces, hay grandes posibilidades que para el principio del año que viene salga ese nuevo disco. mira. Así que Bueno, ténganme paciencia, por hay que favor. tenerle paciencia. Si lo hemos esperado cuántos años, bueno, el señor está ahí Sí, trabajando en las cuatro paredes con Pablo y pronto va a salir la nueva música. sí, sí. Pablo, ya para ir terminando, porque se ha pasado el tiempo rapidísimo, pero qué hermoso tiempo poder conversar así de mano a mano, a corazón abierto. ¿Qué es lo que les puedes decir a las personas que nos están escuchando, que han escuchado tu testimonio? ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en estos días para que tú puedas abrir tu corazón y compartir con la audiencia de Radio Conexión? Lo más lindo que le puedo compartir yo a los jóvenes es buscar un tiempo con Jesús, tener un tiempo con Jesús. Vivimos en un mundo donde todo es una vorágine, todo pasa muy rápido, siempre estamos ocupados con algo, siempre estamos necesitando algo, desde sentir que estamos aburridos y tenemos que llenar nuestra mente de cualquier cosa, que ese es el gran problema que hay, que los celulares te llenan la mente de un montón de cosas que son inútiles, pero es un montón, entonces la gente se distrae y no hay tiempo, se ha perdido ese tiempo de conexión con Dios, se ha perdido ese tiempo del estudio de la palabra. Entonces, invitarlos a los jóvenes a tener de nuevo ese encuentro personal con Jesús, en un tiempo, ya sean 15 minutos, 10 minutos de un devocional, de poder estar conectados, de parar, de apagar el celular, de decir, le voy a contar a Jesús lo que me pasa, de tener esa relación personal como con un amigo, pero de donde se puede hablar de todo. Entonces, uno de ahí es de donde puede tomar fuerzas para salir adelante. No, no, en el día de hoy la gente se siente agobiada, se siente deprimida, se siente triste, se siente insatisfecha, sienten que no van a lograr nada. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere llenarte de todas esas emociones, que son emociones básicas del ser humano cuando estamos alejados de Dios. Es eso lo único que hay en la mente. Entonces, quiero invitarlos a los jóvenes a tener ese reencuentro con Jesús a través de la palabra. Hay gente que me dice, no, pero Pablo, yo
yo me aburro, yo no quiero leer. Bueno, bajate el audio, bajate los audios de la Biblia y escuchate los audios de la Biblia. A la noche cuando te vas a dormir, prendete, ponete el audio, un audio bíblico, pero tené tu tiempo, tené tu momento, tenete tu espacio para tener un minuto con tu Dios, con tu Creador. Y eso es lo que te va a transformar la vida, eso es lo que va a cambiar tu vida y te va a hacer un nuevo ser y te va a dar la perspectiva de lo que necesitas para lograr eso que estás soñando y que Dios lo ha puesto en tu corazón, pero que se ve como algo difícil porque estás desconectado de la luz y desconectado de la verdad. Wow, qué hermoso consejo que nos da Pablo, así es poder separar ese tiempo que Dios nos da, ¿no? O sea, no estamos aquí en vano, ¿no? A veces la pasamos tan afanados, distraídos por muchas cosas, pero cuán importante es siempre tener y conocer a Dios realmente. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Bueno, a través de la palabra, dándonos ese espacio. Y si es que dices, bueno, me aburro leyendo la Biblia, tenemos facilidades ahora en este tiempo, audios, textos bíblicos, películas, hay un montón. Pablo, realmente qué privilegio tenerte aquí en el programa en exclusiva. Ya saben, Pablo Olivares se viene Dios mediante el próximo año también a Perú. Ya nos están escuchando Ojalá. desde varias partes de Perú, así que ya saben, ese es nuestro anhelo y qué bendición Amén. poder compartir contigo. Pablo, muchas gracias por este tiempo. Honramos tu Gracias, vida, tu Miguel. familia, tus hijos también que ya son grandes y desearte todo lo Gracias. mejor en este año, que pueda salir el álbum, los próximos meses también, que ya se acabe el año. Así que esperamos verte pronto. Vamos a estar en las redes sociales ahí atentos a los conciertos en Ecuador y los diferentes países. Gracias, Miguel, gracias. Un abrazo enorme. Siempre es una bendición y una alegría compartir con mi gente amada de Perú. Y bueno, más si viene a través tuyo, que ya nos conocemos. Te mando un abrazo grandote y gracias por esta entrevista.